Nuestro próximo speaker es Ariel Berenstein, otro viejo conocido, o joven conocido. No sé. También miembro de esa mesa de la cocina chilena. Ariel es físico de formación. Yo lo conocí haciendo su doctorado en el laboratorio de otro Ariel, Ariel Chernomoré, de Luar, vecino de Cristina Marino y compañía. Ariel, yo lo conocí, vino un par de veces a dar charla al laboratorio, estudiando redes y cosas medio raras de la física, en colaboración con Fran Agüero, creo en algún momento. Y encontrará mejor también su trabajo, porque aparte él tuvo una época en la que se fue al sector privado, luego volvió, así que supongo que nos hablará de todo eso un poco. Te escuchamos, Ariel. Gracias, Gonzalo, por la presentación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, sí, sí. Así es, como dijiste, tuve un paso por el sector privado. Eh, Hoy día estoy como investigador asistente de CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas. Es un instituto de doble dependencia. Y tiene la particularidad de estar inmerso, está físicamente, está dentro del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Eh, Allá por el 2010, como bien mencionaste, yo estaba eh, haciendo mi doctorado en el laboratorio de Chernomorets, en el Instituto Leloir, y la transición hubo este periodo grande, este periodo intenso del pasaje por el sector privado, que era un poco de lo que les quiero hablar hoy. Eh, para hacerlo voy a empezar retrotrayéndome a mi propio concepto, a lo que era mi idea del sector privado allá por el 2010. Yo recién empezaba el doctorado, y si me preguntabas acerca del sector privado o acerca eh, de trabajar en el sector privado, lo primero que pensaba era en esto, ¿no? O también pensaba que de alguna manera era pasarme al lado oscuro, eh, era malgastar de alguna manera los conocimientos que había adquirido. También tenía esta imagen de un posible trabajo en el sector privado. Y estos eran preconceptos que tuve, y los tuve durante toda la carrera de grado, y perduraron por una parte no menor de mi doctorado. Entonces, la idea de la charla de hoy es un poco mostrarles cómo fueron mutando esos conceptos, esos preconceptos, y en particular espero nada, que si alguno los tiene pueda servirles de algo esta charla. Entonces, si bien voy a hablar de un poquito del pasaje por los tres sectores, el foco va a estar, como dije, en ese periodo. Tengo que hacer la advertencia de que la charla va a estar completamente minada de subjetividades y puntos de vista personales, eh, y, pero bueno, que no responden exclusivamente a mi experiencia. De hecho, probablemente mi experiencia haya sido mucho mejor en varios de los aspectos que voy a mencionar, pero sí todo está fundado en charlas con amigos, en charlas con doctorandos, con gente que no necesariamente siguió tampoco el camino tradicional. Entonces, ya un poquito breve mi historia, ya por el 2009 estaba terminando mi tesis de licenciatura en física. Ya estaba aplicando a temas informáticos, estaba trabajando en genómica funcional y clustering. Después, por el 2010, cuando empecé el doctorado, lo focalicé, lo orienté en todo lo que es redes complejas. Trabajé principalmente en redes de interacción proteína-proteína, y también hubo una colaboración muy linda y muy nutritiva en reposicionamiento de fármacos con este, con el grupo de Fernán Agüero, ¿no? Después, allá por el 2015, hice el salto al vacío, me pasé al sector privado. Tuve distintas etapas ahí. Empecé como data scientist ahí, y estuve un periodo de un año y piquito, y después fue tomando volumen, y tuve un equipito a cargo. Fue una experiencia
nutritiva desde distintos puntos. Y ya a partir del 2017 emprendí la vuelta y comencé en el IMIP, en particular de la mano del área de bioinformática translacional. Me presenté a postdoc, a carrera, todo junto. Fue saliendo todo, por suerte, muy bien. Y ya ahí por el 2019 empecé con el desafío de empezar a generar el laboratorio de bioinformática translacional. Lo que quiero remarcar es que el doctorado que tuve la suerte de tener un doctorado muy fuerte, muy sólido, que terminó, que el saldo positivo final fue lo suficientemente fuerte como para que yo tenga el grado de flexibilidad de volver a la academia prácticamente con un CV generado en su gran mayoría en el periodo doctoral. Entonces, ya yendo al periodo de la industria, lo primero que les quiero como transmitir o ponernos en un punto de acuerdo es que no me voy a estar refiriendo a este tipo de trabajos, ¿sí? Cuando voy a estar hablando de un tipo de trabajos que te saca de tu zona de confort completamente, te lleva por un camino de desafío constante, todos los días te ves enfrentado a la resolución de problemas, requiere de capacidades analíticas muy fuertes, en particular del estilo que estamos acostumbrados todos todos y todas a cultivar en el doctorado. Requiere de capacidades de código de scripting sólidas y que las fortalezcas más aún, pero por sobre todas las cosas requiere un proceso de aprendizaje continuo, ¿sí? Yo en particular entré en lo que es la industria del conocimiento, entré en el sector de ciencia de datos, que es un sector que hoy explota, está en auge total, y eso genera desafíos nuevos todo el tiempo y hace que este círculo rote y rote y rote y nunca estés quieto y nunca dejes de aprender. Así que esa imagen, esa primera imagen que tenía, que quería abolirla desde el principio y que todos entendamos de qué estoy hablando cuando hablo de sector privado. Así que, bueno, dando ese salto al vacío, lo que quiero focalizar es, o lo que quiero transmitir es, que te puede dejar una experiencia en este área, ¿no? Una experiencia en la industria de ciencias de datos. Es un cambio de paradigma fuerte. Yo encontré muchos contrastes. En particular, creo que cuando hablamos de la academia, la dinámica tiene una perspectiva más individualista. Obviamente hay mucha variedad, hay grupos extensos donde los doctorandos pueden trabajar en forma coordinada, hay muchas colaboraciones entre grupos. Yo tuve la suerte y la ventaja de participar de ellas, como otros chicos comentaron ya en las charlas, pero el problema para mí está en que las métricas con las que nos miden son individualistas, promueven el individualismo. Vos vas a iniciar una colaboración y tenés que sentarte, o sea, es recomendable sentarte desde el día cero a charlar cómo estás pensando el orden de autorías, porque al final del día te van a evaluar por cuántos papers de primer autor o último autor, dependiendo la etapa de la carrera en la que estés. Entonces, hay una componente individualista importante. La primera pared que me encuentro en el sector privado es un grupo de trabajo homogéneo, coordinado, totalmente coordinado. De hecho, creo que una de las fuertes componentes que tiene es que hay una persona, hay un DT en ese equipo, hay un manager que es responsable por la correcta coordinación de esos esfuerzos, y se lo mide exactamente por eso. No se lo va a medir por la suma de los éxitos individuales, sino por el resultado colectivo de todo el equipo. Y eso hace una diferencia muy grande. Otra gran diferencia que uno se puede encontrar es la diferencia de escalas temporales.
típicamente en academia, yo considero que la escala temporal se mide en meses, por lo menos en meses. Obviamente hay áreas y áreas que llevan más tiempo, áreas que llevan menos tiempo, pero en el sector privado lo medís en semanas. Y en la entrevista de trabajo, en la primera entrevista, lo primero que te van a preguntar es si vas a tener y si estás dispuesto a adaptarte, a tener la capacidad de adaptarte a estos nuevos ritmos. Yo dije que en particular, entré en un grupo de research en el sector privado. Entonces era un grupo sujeto a desafíos grandes. Los problemas que nos llegaban eran ambiciosos, eran de alto riesgo, o sea, la cosa puede no dar, y típicamente requerirían, ese tipo de problemas requieren escalas temporales a priori más grandes que del orden de 1 o 2 semanas. Pero lo que se hace, básicamente, se lo divide, se lo particiona en pequeños módulos donde uno pueda limitar el riesgo. Y eso es porque la persona que te paga el sueldo y te paga el sueldo y tu sueldo está por arriba de la media, sos típicamente un recurso caro, incluso dentro de la compañía, no está dispuesta a correr un riesgo del orden de 6 meses, no está dispuesta a que después de 6 meses diga, che, esta línea no va para ningún lado. Esas decisiones se toman en escalas temporales más cortas. Y como te exponen a problemas complejos y te dan tiempos cortos, tenés que empezar a aprender a aceptar soluciones subóptimas. Tenés que aprender a aceptar los errores que tienen las soluciones que estás proponiendo, a comunicarlos y a documentarlos. A documentarlos muy bien, porque después de vos, y obviamente esto no es exclusivo del sector privado, después de vos viene otro que va a tomar tu problema. De hecho, probablemente vos hayas arrancado de la mano del trabajo que ya inició otro, lo dejó documentado, y no te pasaste una semana tratando de entender qué se hizo. Trabajar con esa escala de tiempos cortos te obliga a todo el equipo a una cultura de planificación muy, muy estructurada. Más que estructurada, sistemática, diría. Tenés en cuenta los problemas que tenés que resolver, tenés en cuenta el posible retorno, utilidad que puedas conseguir en caso de llegar a una solución, a una buena solución, pero también tenés en cuenta la factibilidad, los tiempos que te llevaría cada solución, los gaps que te separan de cada uno de los enfoques, y todo eso lo pones sobre la mesa, y no lo pones sobre la mesa solo, lo pones sobre la mesa en conjunto, se discute muy bien, y se arma una lista de prioridades muy, muy ordenada para tomar decisiones en forma coordinada. La otra gran diferencia, yo creo que viene por el lado de los objetivos. La unidad mínima de valor en la academia termina siendo, no debería, claramente no debería serlo, pero en la práctica termina siendo el paper. Creo que Gonza, no sé si Gonza habló al respecto de la frase de Diego que comparto en plenitud. El objetivo, la unidad de medida debería ser la buena ciencia, no el paper, pero en la práctica se termina degenerando y pasa a ser el paper. Tal vez porque es una manera de cuantificar, o se esperaría que fuera una forma de cuantificar. Ahora, en el sector privado, lo que te encontrás en general es que la unidad mínima de valor es el producto generado, y el valor agregado que ese producto ofrece. El paper, la comunicación, el congreso existen, o al menos cuando estás en un grupo de ciencia de datos, existe, pero la diferencia es que no es principal, está en un plano secundario, es la consecuencia, en general es la consecuencia natural de todo un proceso de innovación que tuviste que llevar adelante. El producto es lo principal, y ese producto va dirigido a un usuario. Ese usuario consume tu producto, y como consume tu producto y lo consume con mucha velocidad y mucha voracidad porque tiene una necesidad muy fuerte, el feedback que te da es la siguiente diferencia, y te lo da con una velocidad que es asombrosa. Es asombroso lo poco que tardan
en aparecer los bugs que cometí, que pudiste haber cometido, todos lo hemos hecho, en códigos, en el código. La experiencia en la academia, los bugs también terminan apareciendo, obvio, y el feedback también, depende igual del área. Si estás en un área más de desarrollo de herramientas, va a ser más intenso el feedback, y en el caso más extremo, tu feedback llega recién con el referato, y ahí las escalas temporales se amplían un poco, ¿no? Las presiones también son una gran diferencia. Avísame, Gonza, cómo voy de tiempo, por favor. Las presiones son una gran diferencia, pueden llegar a valores, a niveles muy, muy elevados. Obviamente hay que diferenciar entre una presión interna, cuando el que consume tu producto es alguien de la compañía, versus una presión externa, cuando es un cliente. Y cuanto más cerca estás del cliente, la presión es más elevada. Igual depende mucho de empresa a empresa, depende mucho del manager que tenés. El contraste tal vez, tal vez es una obviedad, pero el contraste, en academia las presiones suelen estar más dadas por las fechas, los deadlines, ya sean de funding, de meetings, tesis, etc., ¿no? Y la libertad intelectual, sin duda, es otra gran diferencia. El foco comercial de la compañía es lo que define tu dirección, tu línea de trabajo. Tenés muy poco control sobre eso. A lo sumo es tu libertad de pertenecer o no a ese grupo, o a esa empresa, te podés ir. Y la verdad que en una área que tiene el auge que tiene hoy día Data Science, no es un activo menor, no es un ideal lo que estoy hablando, es una realidad. Podés elegir irte cuando quieras, que vas a tener otro empleo. Lo hermoso de la academia, entre otras tantas cosas, es que son tus propios intereses, en principio, los que te permiten definir tu línea de trabajo. Obviamente estás en un contexto, hay líneas, hay olas, como venimos hablando, hay olas que sin duda tienen su inercia y nos dirigen en cierta dirección, pero al final del día somos nosotros los que tomamos la decisión. Así que es eso, tal vez, una de las componentes que más peso tuvo en mi experiencia, en mi historia personal, a la hora de decidir arrancar el camino de vuelta. Y en ese camino de vuelta, algo al menos con lo poquito de tiempo que me está quedando les quiero contar. 5 más o menos. 5, Gonza, gracias. Entonces tuve la vuelta de la mano de la bioinformática transaccional, en este caso. Como les había comentado, hice la presentación a todo junto, postdoc y carrera, todo en el IMIP. Por suerte salió. Y un poquito de las características de hacer academia, de hacer academia, porque estoy en carrera de CONICET, de hacer academia en el contexto de un hospital público, de un sector público, y en el área de salud, es que les voy a dar algunas características generales, obviamente bajo mi experiencia. La generación de valor, la posibilidad de generar valor, es sin duda una ventaja. ¿Sí? Hay un paciente que puede, un grupo de pacientes que puede beneficiarse en forma directa o indirecta de tu trabajo. Los objetivos pueden ser más tangibles, hay múltiples actores involucrados, puede tener un impacto fuerte, y al mismo tiempo se van a desprender conclusiones, se van a desprender publicaciones de tu trabajo. Las contras, algunas obvias, otras más minadas por mi background, o por de dónde, o por cómo fue mi historia, mi línea temporal. Los recursos acotados creo que es un patrón bastante común que atraviesa todo el sector público, y después la ineficiencia típica del sector, o las escalas temporales que de repente pueden ser un poco más largas a lo que yo venía acostumbrado, y en el mismo sentido el grado de planificación con que se llevan
las cosas a cabo. Pero un gran punto a favor es que hay un equipo enorme, ¿sí? Hay un equipo enorme, genetistas, inmunólogos, bioquímicos, bioinformáticos, por supuesto, acá estamos, técnicos, médicos, y acá la lista me quedó corta, ¿sí? Pero hay un foco común, y ese foco común es el paciente. Y eso está bueno. Obviamente uno no parte siempre de las condiciones óptimas, estás en el sector público, y hay transformaciones que hacer en todo el sentido. Muestro esta imagen porque tal vez es anecdótica, esto era ya por el 2018, mediados del 2018, y con el esfuerzo suficiente y la pila suficiente podés transformar tu mismo espacio, podés transformar las herramientas con las que pasa a contar el hospital para tener un área de diagnóstico personalizado, ¿sí? El hospital cuenta, no hice un descriptivo, pero cuenta con un laboratorio translacional, hay secuenciadores, hay un secuenciador, hay equipamiento de última generación, la verdad. En ese sentido, es una joyita. Y lo que se fue generando fue fuerte, porque para dar una idea concreta, desde el 2019 ya se secuenciaron más de 200 pacientes, hablamos de decenas de personas de casos que se pudieron resolver, y eso no hubiese sido posible sin una visión de producto. Yo en particular adquirí la visión de producto y hablo de producto porque cuando son tantos los pacientes que entran, cuando vos estás generando una herramienta ya no para un proyecto aislado, sino para un protocolo, tenés que ser bastante más cuidadoso que si estás aislado en un proyecto particular. La visión de producto yo la adquirí en la empresa, y en el doctorado adquirí todos los skills analíticos y el pensamiento crítico, y creo que sin toda esa fusión, a mí personalmente no me hubiese sido posible hoy día estar en el hospital con este doble desafío de research y de servicio que tenemos. Ahí está en la foto también está Agustín Izquierdo, que forma parte del equipo Bioinfo, y bueno, hay mucha gente más detrás que como mencioné arriba, el equipo es mucho más extenso. Como sea, para cerrar la idea, la bioinformática es un área súper extensa, no sé en qué área puntual está cada uno. Estoy tal vez hablando más en este momento bueno, creo que en toda la charla, a los estudiantes. Lo que sí estoy seguro es que estés donde estés de ese área, hoy día todo lo que es Machine Learning y ciencia de datos en general atraviesa, puede estar atravesando tu sector, y tu propia capacidad de adaptarte, transformarte, aprender nuevas herramientas, como se habló ya bastante en el workshop, te van a hacer la diferencia. Te van a hacer la diferencia a que vos no solo mejores los resultados en el área en la que estás, sino ganes la flexibilidad de poder dar saltos y salirte de la línea típica, salirte de lo que pensamos, o de lo que yo en algún momento pensé que era el único camino. Y la verdad que hay varios, hay un montón de caminos, y yo lo que quería compartir es que de mi experiencia personal, seguir mi propio camino me dio herramientas que creo que de otra manera no hubiese conseguido, o hubiese tardado muchísimo tiempo en conseguir, y me son súper constructivas. Mucho más allá del dinero que una etapa en el sector privado te puede dejar, que evidentemente es otra remuneración, pero está muy lejos de ser el punto principal. Si te pasa como a mí, que te vas y volvés, seguro volvés con otra cabeza, con otro mindset, es inevitable. Y nada, quería compartir esa experiencia, y espero
espero que haya sido de utilidad.